Entonces, habiendo dicho eso, entonces vamos a continuar, ¿listo? Entonces vamos a repasar y hacer ejercicios pues estos días y de acuerdo pues a las decisiones que se vayan tomando a medida que pasen los días, pues veremos si hacemos el parcial en el día que estaba programado o si vamos a moverlo, ¿listo? Pero pues todavía de eso no les puedo decir nada. Por ahora el parcial sigue estando programado para la próxima semana, ¿listo? Bien. Listo. Bueno, sí, el parcial pues por ahora sigue estando programado para el martes de la próxima semana. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, habíamos hablado la vez pasada del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, teorema fundamental del cálculo, recordemos rápidamente lo que dice. Teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. La primera es que la derivada de la función definida como una integral es la función original. Digamos, aquí bajo la hipótesis de que f es una función continua, ¿no? Una función continua. Si f es una función continua, la integral, la función definida como una integral es la función original. ¿Bien? Entonces lo que nos dice es que la integrar y diferenciar son procesos inversos uno del otro. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que la integral entre a y b de una función se puede calcular como f de b menos f de a, y esto también lo habíamos denotado así, lo habíamos denotado f de x con una barrita a la derecha entre a y b, y donde f es cualquier antiderivada de la función original de f pequeña. ¿Listo? Esa era la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Bien. Y bueno, digamos que habíamos hecho algunos ejercicios, entonces hoy pues, nos vamos a dedicar a hacer más ejercicios, ¿listo? De esta parte. Entonces, bueno, déjenme un momento acá. Un momento aquí, miramos los ejercicios propuestos, ¿listo? Entonces, esta es la sección 5.3 del libro. Bien, entonces veamos ejercicios del teorema fundamental del cálculo. Entonces, por ejemplo, el 12. ¿Listo? Entonces, ejercicios. Esta es la sección 5.3. Bien. 5.3. Entonces, el 12 habíamos dicho, ¿no? Pues el ejercicio 12 nos dice, consideremos la siguiente función, g de x igual a la integral entre x y 1 de coseno de raíz de t por dt. ¿Listo? Y lo que nos piden es calcular la derivada de g' de x. Bien. Entonces, g' de x. Entonces, fíjense que esta función no está puesta exactamente en la forma del teorema, ¿no? Fíjense que en la forma del teorema, que tenemos ahí arribita, la forma del teorema es la integral entre a y x.
¿Bien? Si ustedes se dan cuenta, la variable está en el límite superior de la integral, no en el límite inferior. Entonces no se puede aplicar el teorema tal cual, hay que hacer algo primero, transformar esa función para poder aplicar el teorema. Entonces, para eso podemos usar una propiedad. Les voy a recordar una de las propiedades de la integral. No sé si hablamos explícitamente de ella, pero pues es bueno decirlo. Que nos dice lo siguiente, nos dice que si yo quiero calcular la integral entre a y b, de f de x, esto es lo mismo que menos la integral entre b y a de f de x. Bien. Es decir, cuando yo cambio el orden de los límites de integración, la integral cambia de signo. Bien. La integral cambia de signo. Entonces, esa es la propiedad que nos va a servir acá, porque lo que yo tengo que hacer para poder aplicar el teorema es cambiar el orden de integración, el orden de los límites de integración. ¿Ven? Entonces, por esta propiedad, pues fíjense que g de x es igual a menos la integral entre 1 y x del coseno de raíz de t. Cambio el orden. ¿Para qué cambiar el orden? Para que nos quede en la forma en que está escrito el teorema fundamental del cálculo. ¿Ven? Para poder usarlo. Y entonces ahora sí, yo puedo usar el teorema. Fíjense que g' de x, pues es, el menos lo puedo dejar afuera, lo voy a escribir así, entonces menos la derivada de la función integral entre 1 y x de coseno de raíz de t por dt. Y listo, pues ¿cuánto me da esto? Entonces esto es g' de x igual a menos. Entonces el teorema se puede aplicar, ahora sí, para la función que está allá adentro, se puede aplicar tal cual. Y entonces esto me va a quedar menos coseno de raíz de x. ¿Sí? Donde esta última igualdad viene del teorema fundamental del cálculo. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? ¿Todo claro? De momento Todo todo claro. claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces hagamos otro. El 17. El 17 es del mismo estilo, es calcular la derivada, pero ahora de la siguiente función. Entonces, la función es y igual a la integral entre 1 menos 3x y 1 de u a la 3 sobre 1 más u al cuadrado por du. ¿Listo? Este es el 17. Entonces, si ustedes recuerdan, la vez pasada habíamos hablado de cómo derivar una función de este estilo, ¿no? Ustedes recuerdan, habíamos hablado de cómo derivar, digamos, una función cuando el límite superior de la integral no era x exactamente, sino era una función de x, ¿no? Eso lo hicimos la vez pasada, usando la regla de la cadena. Ya habíamos dicho que esto me daba f evaluado en h de x por h' de x. Bien, usando la regla de la cadena, ¿no? Incluso puedo devolverme y mostrarles cuando lo hicimos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está un poquito más atrás. Aquí está. Aquí está justamente. Fíjense que la integral entre una constante y una función una función h de x de f de t es f evaluado en h por h' de x. Entonces es esta misma propiedad. Lo único que hicimos fue ponerla acá. Sin embargo,
Fíjense que yo no puedo aplicar esta propiedad todavía tal cual, porque pasa algo parecido a lo que ocurría en el ejercicio anterior. La función no está en el límite superior, sino está en el límite inferior. Entonces acá yo tengo que hacer dos cosas. La primera es cambiar el orden, y luego de cambiar el orden, ahí sí aplico la propiedad que acabo de escribir. ¿Listo? Entonces fíjense que y es igual a menos la integral entre 1 y 1 menos 3x de u a la 3 sobre 1 más u al cuadrado por du. ¿Listo? Y entonces ahora sí le puedo aplicar la derivada. Entonces y' es igual a menos la derivada de la función, que es la integral entre 1 y 1 menos 3x de u a la 3 sobre 1 más u al cuadrado por du. ¿Listo? Y bueno, pues entonces y' será menos, y ahora sí para esta función, o para esta derivada que estoy señalando acá en rojo, para esa sí aplico la propiedad. Aplico la propiedad de esta que tenemos acá. Entonces me queda menos, perdón, aquí ya sin derivar. Esto me queda menos. La función de adentro, pero evaluada en h de x, o sea, en vez de u, voy a sustituirlo por 1 menos 3x. Entonces esto me va a quedar 1 menos 3x, perdón. 1 menos 3x a la 3 sobre 1 más 1 menos 3x al cuadrado por la derivada interna. Y la derivada interna, la derivada de h, es decir, es menos 3. Luego esto al final pues me va a dar menos por menos da más, o sea, me da 3 por 1 menos 3x a la 3 sobre 1 más 1 menos 3x al cuadrado. ¿Listo? ¿Es claro esto? Hasta acá. Mario, no entendí por qué multiplicaste por -3. Negativo 3. Porque fíjate que ese menos 3 es h' de x. Porque fíjate que h es esta función que está arriba. Entonces, si tú derivas h es 1 menos 3x, la derivada me da menos 3. Bien. Y esa viene de esta formulita, ¿no? Esta formulita para derivar una integral que tiene función en el límite superior. Ah, listo, perfecto. Gracias. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces y' es 3 por 1 menos 3x todo a la 3 sobre 1 más 1 menos 3x todo al cuadrado. Bueno, muy bien. Listo, entonces hagamos otro. Hagamos el 28. Bueno, esto ya pasamos a la parte de evaluar integrales. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver ahora ejercicios sobre la segunda parte del teorema. Entonces el 28 me dice evaluar la siguiente integral. Evaluar la integral. La siguiente integral. Integral entre 0 y 1 de 3 más x por raíz de x por dx. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues ya tenemos un método más efectivo que el de calcular el límite de las sumas, y es usar la parte 2 del teorema. Entonces, lo que uno tiene que hacer acá para resolver esta integral es buscar una antiderivada de la función y evaluarla en el límite superior, restarle lo que me dé en el límite inferior. ¿Bien? Esa es la forma de evaluar una integral, ¿bien? Con el método del teorema que nos da el teorema fundamental del cálculo. Entonces, bueno, pues podemos tratar de buscar entonces la antiderivada, aunque pues lo más fácil es ir partiendo esto en pedacitos y por las propiedades de la integral yo puedo partir esto en dos integrales, ¿cierto? En la suma de dos integrales y buscar la antiderivada de cada una por separado. Entonces, integral entre 0 y 1 de la función constante 3. Entonces, la función constante 3, ¿qué función al derivarla me da 3? Pues 3x, ¿no? Bien.
más. Y ahora, ¿qué función al derivarla me da x por raíz de x? Bueno, eso está más difícil. Pero lo mejor para hacer calcular este tipo de antiderivadas es darse cuenta que lo mejor es escribir esto como un solo exponente. Entonces vamos a escribirlo como un solo exponente. Tener entre 0 y 1. Entonces fíjense que, bueno, esto es x por x a la 1 medio por dx y ahí se pueden sumar los exponentes. Entonces, bueno, vamos haciendo la primera integral. Entonces fíjense que es 3x evaluado entre 0 y 1. Entonces en 1 me da 3 y en 0 me da 0. Entonces la primera integral vale 3 más la integral entre 0 y 1. Y acá sumo exponentes. 1 más 1 medio, 3 medios por dx. ¿Listo? 3 medios por x a la 3 medios de x. Bien. Y ahora, pues hay que buscar una función que al derivarla me dé x a la 3 medios. Entonces aprovechemos de una vez para sacar una reglita acá. Y es la siguiente. Y es, bueno, si yo quiero calcular, más bien, no usemos este símbolo. Más bien, si yo quiero calcular la antiderivada de, digamos, de una vez, digamos, la antiderivada más general. Bueno, no sé si ya había hablado de esto, pero bueno, si no, pues es un buen momento y si sí, pues un repaso. Entonces, la antiderivada más general, por ejemplo, de una función de la forma x a la n, aquí n diferente de -1, es ¿cuál? Entonces, ¿qué función al derivarla me da x a la n? Entonces, fíjense que la derivada baja el grado en 1, ¿no? Entonces, si quiero que me dé de grado n, como la derivada baja un grado, entonces la función tiene que ser de grado n más 1. Bien. Entonces tiene que ser algo que tenga que ver con x a la n más 1. Pero, fíjense que si yo derivo ese x a la n más 1, al derivarla me va a salir justamente el término n más 1 multiplicando, ¿no? Entonces, para cancelar ese término, divido por n más 1. Bueno, como es la más general, pues más c. Y esa es la regla, digamos, porque si ustedes derivan x a la n más 1 sobre n más 1, es que si ustedes derivan esto, al derivar, si ustedes derivan, pues esto me da, baja el n más 1, me queda n más 1 por x a la n sobre n más 1. Entonces estos dos se van y justamente me da lo que quería. Bien. Entonces la antiderivada más general de la función x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Bien. Esa es la antiderivada más general de esa función. Entonces yo eso lo puedo aplicar para este caso. Yo quiero calcular la antiderivada de x a la 3 medios. Entonces, la antiderivada la puedo, digamos, usando esta regla que acabamos de ver acá, pues puedo ver que esa antiderivada es x a la 3 medios más 1, que es 5 medios, sobre 5 medios. Y esto evaluado entre 0 y 1. Bien, esa sería la antiderivada de la segunda parte. Y entonces, pues finalmente, esto que me va a dar, entonces me va a dar 3 más, en 1, fíjense que en 1, x a la 5 medios es 1, sobre 5 medios, y en 0 me da 0. Entonces esto me da 3 más, aquí extremos y medios, esto me da 2 quintos, y entonces al final esto me da 5 por 3, 15, más 2 me da 17 sobre 5. Bien, y ese es el valor de la integral. Bien, ese es el valor de la integral. ¿Es claro? Hasta acá. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Todo claro de momento, profe. Bueno, entonces hagamos otro. Esto es de hacer y hacer y hacer y hacer, ¿no? Entonces, hagamos el 30. El 30. Entonces el 30 dice integral entre 0 y 2 de
y menos 1 por 2y más 1 de y. Entonces, nuevamente, calcular esta integral pues consiste en encontrar una antiderivada para esta función. Una antiderivada para esta función. Entonces, calculemos la antiderivada. Entonces, esto es, pues bueno, así como está, no está tan fácil de determinar, entonces una manera de volver este problema más sencillo es desarrollar el producto y usar las propiedades de la suma, que me permiten descomponer la integral cuando tenemos una suma, ¿no? Una suma o una resta. Esto me queda la integral entre 0 y 2, multiplico acá, me queda 2y cuadrado más y, haciendo esto, ¿no? Distribuyendo. Menos 2y menos 1 por dy. Y esto es la integral entre 0 y 2 de 2y cuadrado menos y menos 1 por dy. Y acá puedo aplicar propiedades de la integral que me dicen que yo puedo repartir la integral, ¿no? Con sumas, ¿no? Entonces, entre 0 y 2 de 2y cuadrado de y menos la integral entre 0 y 2 de y menos la integral entre 0 y 2 de y. Acá de y también. ¿Listo? Esa es lo que nos da después de aplicar las propiedades, ¿no? Luego, esto me queda la integral entre 0 y 2. Ah, bueno, puedo sacar el 2, de hecho. Otra propiedad de la integral, si ustedes recuerdan, es que uno puede sacar los escalares. Esto me queda 2 veces la integral entre 0 y 2 de y cuadrado de y menos. Y bueno, digamos, esta segunda integral yo ya lo puedo solucionar justamente con la regla que teníamos de potencias, ¿no? Entonces, esto es y a la 1. Entonces, la antiderivada de y a la 1 es y a la 2 sobre 2, ¿no? Esto entre 0 y 2. Bien, menos. Y fíjense que la última integral es la integral de una constante. Entonces, eso también ya la sabemos, es la constante, que es 1 en este caso, por la longitud del intervalo. Es decir, esta última integral me va a dar 2. Bien, esta última integral me va a dar 2. Y bueno, pues entonces acá esto me queda 2. La primera integral, o la única que falta por resolver, pues aplico la regla, entonces la integral o la antiderivada de y cuadrado es y a la 3 sobre 3, esto entre 0 y 2, menos, ya puedo ir evaluando la segunda, entonces cuando y es 2, esto me da 4 sobre 2, cuando y es 0, esto me da 0, menos 2. Y bueno, esto me da 2, que multiplica a, cuando y es 2 en esta primera parte, cuando y es 2, esto me da 8 sobre 3, cuando y es 0, esto me da 0, menos 4 medios, que es 2, menos 2. Y esto me queda 16 tercios menos 4. Esto es 16 menos 12 sobre 3. Y esto me da 4 tercios, ¿no? Bien, 4 tercios. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Hasta aquí todo es claro, profe. Bien. Bueno, entonces sigamos. Sigamos. ¿Cuál era? Este era el 30. El 40. Nos da esta integral, la integral entre 1 y 2 de 4 más u al cuadrado sobre u a la 3 por du. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hacen estas integrales? Entonces, lo mejor es repartir el denominador para cada término del numerador. Es decir, partir la integral en una suma de dos integrales y ver si podemos resolver cada uno. ¿Listo? Es la forma en la que vamos a hacer esto. Entonces,
Vamos a repartir este u a la 3 para cada uno. ¿Listo? Esto me queda la integral entre 1 y 2 de 4 sobre u a la 3 de u más la integral entre 1 y 2 de u a la 2 sobre u a la 3 de u. Bueno, fíjense que 4 sobre u a la 3, eso no sé todavía cuál es su antiderivada, pero una forma de facilitar las cosas es pasar el u a la 3 arriba como exponente negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a sacar el 4 y voy a pasar como el u a la 3 está en el denominador, lo voy a pasar al numerador con el exponente negativo. Esto me va a dar u a la menos 3 de u más, y acá en el segundo término yo puedo simplificar, y esto me queda la integral entre 1 y 2 de 1 sobre u por du. Esto me queda entonces 4. U a la menos 3, puedo aplicar la regla me da que le sumo 1, u a la menos 2 sobre menos 2. Y esto entre 1 y 2. Más. Fíjense que en la segunda, yo podría pasar ese 1 sobre u, ese u que está en el denominador, pasarlo al numerador con exponente negativo, pero el problema es que ahí la regla no aplica. Cuando el exponente es menos 1, la regla no aplica. Entonces, lo mejor es evaluarla directamente, encontrar la antiderivada directamente como está expresada la función, o sea, 1 sobre u. Porque yo sí sé qué función al derivarla me da 1 sobre u. Esa es el logaritmo. Entonces, esta segunda integral la puedo evaluar diciendo que una antiderivada de 1 sobre u es logaritmo natural de u. Bien. Y esto evaluado entre 1 y 2. ¿Listo? Entre 1 y 2. Y esto pues me va a dar, bueno, evaluemos acá, esto se puede simplificar, me va a quedar menos 2. Al evaluarlo en 2, esto me queda, bueno, escribámoslo, 2 a la menos 2 menos, y evaluado en 1 me queda 1 a la menos 2, más logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces esto me va a quedar menos 2. 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2, o sea, es un cuarto. Y 1 a la menos 2 es 1, más logaritmo natural de 2. Bueno, pues esto me va a quedar menos 2 por un cuarto menos 1. Esto me da menos 3 cuartos, ¿no? Más logaritmo natural de 2, y esto me queda, se simplifica el 2 con el 4, esto me queda 3 medios más, y menos por menos da más, ¿no? 3 medios más logaritmo natural de 2. Bien. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Nada que decir. Bueno. Entonces sigamos. El 42. Este es interesante porque nos dice cómo evaluar integrales de funciones a trozos. Entonces el 42 nos pide evaluar la integral entre menos 2 y 2 de f de x. ¿Dónde? F de x es igual a 2 si x está entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0. Y 4 menos x cuadrado si x es mayor o igual que 0. Mayor, bueno, mayor restricto que 0, ¿no? Para que no esté doblemente definida. Si x es mayor que 0. ¿Listo? Bien.
Entonces, ¿cómo se evalúa esta integral? Pues básicamente lo que tengo que hacer es, como la función está definida a trozos, partir la integral en los trozos correspondientes, ¿no? Entonces, si quiero evaluar la integral entre menos 2 y 2 de f de x, entonces voy a partir la integral en dos por las propiedades, ¿no? Una que sea entre menos 2 y 0, que es como el primer caso, y luego el resto, que es entre 0, en este caso entre 0 y 2, que es como el resto de la integral, ¿no? El resto de la integral. Y entonces, pues, fíjense que en el intervalo entre menos 2 y 0, la integral es la función constante 2, ¿no? Entonces, esta primera integral que partimos ahí, esta, realmente resulta ser la integral entre menos 2 y 0 de la función constante 2. Entonces, esto es 2 por dx, más la integral entre 0 y 2 de f de x, pero en el intervalo entre 0 y 2, fíjense que la función está en el segundo caso. Entonces la función es 4 menos x al cuadrado por dx. Bien, ese es el segundo caso. Entonces esto me queda, fíjense, la primera integral es una constante, entonces la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. En este caso la longitud del intervalo es 2. Más, y vamos a calcular antiderivadas en la segunda. De una vez puedo calcular antiderivada de esta función, es 4x menos x a la 3 sobre 3. Bien, esa función al derivarla me da, la primera parte me da 4 y la segunda parte me da x cuadrado. Y esto pues entre 0 y 2. ¿Listo? Esto me queda entonces 2 por 2, 4, más 4 por 2, 8, menos 2 a la 3, que es 8 tercios. Y en 0 me da 0, que es el límite inferior, ¿no? Esto me queda 4. Profe, una Dígame, pregunta. dígame, ¿Ese dígame. 2 por 2 no sería 2 por menos 2? 2 por... No, no, porque este 2 viene de la longitud del intervalo. O sea, este 2 viene de 0 menos menos 2, que es la longitud del intervalo. O sea, al final queda positivo. Ok, gracias. ¿Listo? Bien, y esto me queda 8 y 4, 12, menos 8 tercios. Acabo, 12 por 3, 36, menos 8 sobre 3, y esto es 28 tercios, ¿no? 28 tercios. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bueno, entonces dejamos otro ejercicio. El 55. Bueno, el 55 es volver a la primera parte del teorema. Entonces, 55. Entonces me da lo siguiente. Me dice, considera la función y igual a la integral entre raíz de x y raíz de x y x a la 3 de raíz de t por seno de t. Y lo que me están pidiendo es encontrar la derivada de la función, es decir, encontrar y'. ¿Listo? Entonces, ¿quién es y'? Bueno, entonces, antes de hacerlo, fíjense que acá, en principio, nada de lo que hemos hecho se puede aplicar, porque los dos límites de integración son funciones. Entonces, yo tengo que hacer alguna transformación para poder aplicar lo que ya hemos hecho antes. Entonces, una forma de hacer esto es, por ejemplo, partir esta integral en dos partes, en dos integrales, pues, en donde en una de las integrales yo pueda
pueda poner en cada una de las integrales en las que lo voy a partir, podamos poner una constante, bien sea arriba o sea abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es pues observar que esta función, ¿dónde esta función está definida, ¿no? Entonces esta función es continua. Fíjense que esta función es continua desde 0 hasta infinito. Porque fíjense el dominio, ¿no? El dominio de raíz de t es mayores o iguales que 0. Entonces esta función es continua entre 0 y más infinito. Entonces yo puedo escoger un número en ese intervalo y para que me aparezca como una constante en los límites de integración. Entonces, ¿a qué me Mario, refiero? Dime. una pregunta rápida. Dime. Si no fuera continuo, tuviera como, no sé, un punto aunque no es continuo. ¿Uno qué hace? ¿Solo no se puede o toca Lo hacer que, algo diferente? ¿O qué? sí, lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que si la función que está adentro no es continua, al integrarla, digamos, esta función definida como una integral no satisface el teorema fundamental del cálculo. De hecho, no va a salir diferenciable la función, no va a ser derivable la función definida como una integral. Entonces, usualmente cuando tengamos este tipo de funciones definidas por integrales, la función de adentro tiene que ser continua, si no, no puede aplicar el teorema. Ok, perfecto. Gracias. Listo. No se puede aplicar el teorema si la función no es continua. Entonces, listo. Entonces, esta función es continua en el intervalo 0 más infinito. Entonces, voy a escoger una constante en ese intervalo para hacerla aparecer en los límites de integración. Bien. Entonces, podemos escoger, por ejemplo, el número 1. 1 es un elemento acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a hacer aparecer el número 1. Entonces, ¿cómo lo hago aparecer? Pues simplemente digo, bueno, esta integral yo la puedo escribir, por ejemplo, como la integral entre u, a ver, esta integral yo la puedo escribir como la integral entre 1 y x a la 3 de raíz de t, seno de t de t, más la integral entre raíz de x y 1 de raíz de t por seno de t de t. Bien, fíjense que la suma de las dos integrales, la suma de esas dos integrales es la integral original, por las propiedades de la integral, ¿no? Las propiedades de la integral me permiten como encadenar intervalos, ¿no? Entonces yo puedo encadenar el intervalo, o sea, digamos la segunda integral, fíjense que la segunda integral corresponde como al intervalo raíz de x, 1, ¿no? Y la primera integral corresponde al intervalo 1, x a la 3. Entonces las propiedades de la integral me permiten cuando yo estoy sumando poder encadenar los intervalos. Entonces como yo los puedo encadenar, pues al final voy a terminar con el intervalo inicial, raíz de x hasta x a la 3. Bien, entonces esta función o esa integral inicial la puedo partir en dos. ¿Y para qué hicimos eso? Para dar, ¿por qué hicimos eso? Eso lo hicimos porque cada una de estas integrales por separado, a ellas sí las puedo derivar, porque ya tengo propiedades que me permiten hacerlo. Bien. Entonces la primera, bueno, pues dejemos la primera quietica, porque yo ya tengo una manera de derivar cuando yo tengo integrales entre una constante y una función. Eso ya vimos que hay una forma de derivarles. Entonces esta no le hago nada por ahora. Y a la segunda le cambio el orden para ponerla nuevamente en la forma con la función arriba para poderla derivar. Esto le cambio el orden y me queda menos la integral entre 1 y raíz de x de raíz de t, seno de t por dt. ¿Listo? Y entonces acá ya ahora sí puedo derivar. Recuerden que esta es como una función h de x, ¿no? Y esta en la primera integral y en la segunda integral este es como h de x. Entonces, esto es y'. Entonces, y' esta es f, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan cómo se derivaba eso, entonces es f evaluado en h, es decir, es raíz sustituyendo t por x a la 3, o sea, raíz de x a la 3 por seno de x a la 3 por la derivada interna, que es la derivada de x a la 3, ¿no? Que es 3x cuadrado. Digamos, esto es, o sea, ¿de dónde sacamos esto? Ustedes recuerdan, si quieren, recordémoslo acá, a ver, la derivada, o sea, que lo que estamos haciendo, estamos usando esta propiedad, que la derivada entre una constante y h de x de f de t de t
esa derivada es f evaluado en h de x por h' de x. Eso es lo que estamos aplicando ahí. ¿Listo? Donde en la primera integral h de x es x a la 3, la función es raíz de t seno de t, f, digamos. Y en la segunda integral, ahora la derivada es, perdón, la función h ahora es raíz de x, entonces esto me queda raíz de x por seno de raíz de x por la derivada interna, que es la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Listo? Bueno, pues para terminar, podemos simplificar un poquito esto. Esto me queda y' igual a 3x al cuadrado. Bueno, de una vez escribámoslo con todos los exponentes. Entonces, fíjense que el exponente de esta raíz de x a la 3, el exponente es 3 medios, ¿no? Entonces puedo sumar exponentes. Entonces esto me queda 3x a la 2 más 3 medios. 2 más 3 medios es 7 medios, ¿no? Entonces esto me queda 3x a la 7 medios, seno de x a la 3, menos raíz de x, fíjense que el exponente ahí es un cuarto, ¿no? Porque se multiplican las raíces. Entonces raíz cuarto, o sea, el exponente es un cuarto, y el exponente de raíz de x es, si yo lo paso arriba, pues es menos un medio. Entonces puedo de una vez hacer esa operación. Esto me queda un cuarto menos un medio, me queda menos un cuarto. Entonces al final el exponente va a ser x a la menos un cuarto por seno de raíz de x. Bien. Y esa va a ser la derivada de la función. ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Si no hay preguntas, pues podemos dejar ahí por hoy. Y pues continuaríamos entonces ya con el repaso el día viernes. ¿Listo? Bueno. Profe, el viernes vamos a repasar los otros temas que vimos, ¿sí? Sí, vamos a hacer repaso el viernes y el lunes. ¿Listo? Yo voy a ver si les dejo unos ejercicios el fin de semana en la plataforma para como de preparación para el examen. ¿Listo? No calificables, ¿no? No calificables. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el Gracias. viernes. ¿Listo? Que estén bien. Gracias. Ah, Gracias, profe, suerte. Gracias, Mario. Listo, que estén bien.